Cuánto gozo de veras poder encontrar nuevamente en este lugar para estudiar las Sagradas Escrituras y ver lo que de ella emanan, luz para nuestra vida, esperanza para nuestro ser. Por lo tanto, tenemos que seguir paso a paso comprendiendo lo que Dios ha dicho y sobre todo ahora que estamos estudiando los temas de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Allí vemos, ¿verdad? En la pantalla dice Academia Virtual, vamos a tener esta academia especialmente, ya vamos a dar algunos pasos más para que podamos entender, por eso que tenemos que suscribirnos, tenemos que mandar, apreciamos mucho que nos envíen, ¿verdad?, de la campanita allí, porque eso nos ayuda, y también inscribirse, por supuesto, en el seminario a fin de que podamos recibir las lecciones y también el material, que ya está todo preparado para que ustedes lo puedan tener en muy pocas horas más. Quiera Dios acompañarnos en el tema de hoy, para que de veras pueda ser de ánimo para nuestra existencia. Horas decisivas. En realidad, el gran plan de salvación. Y vamos a encontrar en el gran plan de salvación muchos momentos decisivos, pero ¿saben? Yo pienso que ninguno tan decisivo como realmente vamos a analizar en cuanto a Jesús, nuestro poderoso Salvador. Porque sin Él estaríamos destinados a la muerte eterna, no habría solución en este mundo, estaría totalmente desquiciado y por supuesto ya quizás no existiría más. Pero tan grande fue el amor de Dios que Él vino para buscarnos a un mundo perdido. Cristo creció en gracia para con Dios y los hombres y ayudaba a su Padre en el taller de carpintería hasta que llegó el momento cuando su ministerio habría de comenzar. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio, no olvidemos esto, pero vamos a verlo ahora en la profecía. Claro, había nacido en el tiempo cuando llegó el momento, de una virgen tal cual la profecía decía, en Belén de Judá. El profeta había anunciado esto 7 siglos antes a fin de que el pueblo pudiese entender y nosotros pudiésemos tener fe realmente en Jesús. Porque esto es importante, ¿de qué sirve todo lo demás si no tenemos fe en aquel del cual depende nuestra existencia, nuestra vida en la tierra acá y sobre todas las cosas, nuestra salvación eterna, una eternidad? Dios nos creó para que vivamos para la eternidad y viviremos para siempre si de veras confiamos en Cristo y hacemos su voluntad en esta existencia. He aquí el Cordero de Dios. Fueron palabras dichas por el gran profeta de Dios, en el tiempo también profético exacto. ¿Cuáles eran las palabras de Juan? Allí San Juan Bautista, en San Juan registra esto, ¿verdad? Pero Juan Bautista estaba predicando en el desierto. Leamos allí el capítulo 1 de San Juan, el verso 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué privilegio tuvo este profeta, ¿verdad? Y ungido por el Espíritu Santo, además del conocimiento enorme que había obtenido allí en el desierto mientras el Señor lo instruía y lo capacitaba para hacer esa obra gigantesca. Había preparado el camino para el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué palabras más tremendas, ¿verdad? Era el creador del universo, como vimos ya, ¿verdad? El que hizo todas las cosas, pero ahora se encontraba en forma humana. Tomó nuestra naturaleza para ser nuestro poderoso Salvador, para que podamos heredar la vida eterna. En realidad ya Gabriel, el ángel más excelso de gloria que está en torno al trono de Dios. Y saben, en realidad Satanás había estado una vez allí, perdió el lugar por la rebelión y manchó el santuario celestial. Por eso es que la Biblia nos habla que el santuario tiene que ser purificado, el santuario celestial. Es verdad que Dios dio una maqueta aquí en la tierra para que entendamos mejor, pero el santuario que debe ser purificado está en los cielos, donde el pecado se originó. Ahora bien, buenas nuevas de Gabriel dadas ¿a quién? Al profeta Daniel. Saben, Daniel estaba en el cautiverio en Babilonia, 7 siglos antes de los acontecimientos. Y ya el Señor manda a su ángel para que nos dé esperanza. Y Daniel recibe esa esperanza en medio del cautiverio, porque ellos habían sido llevados por Nabucodonosor al cautiverio. Y aquí que el ángel le habla
y le da una profecía que él no entiende así nomás. Pero saben, las profecías justamente es para que entendamos que Cristo no es un ser más cualquiera, sino que es el eterno que vino a este mundo para rescatarnos del hoyo del pecado en el cual caímos. Ahí leemos en la Escritura, en Daniel 8:14 dice: Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Puede ser que muchos amigos míos hoy quedamos perplejos al esto, 2300 años. ¿Y qué significa eso? 2300 días, dice, de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel no entiende, pide explicaciones al ángel, el ángel le explica, pero entendió no demasiado, Daniel, como nosotros hoy debemos entender con toda claridad, porque apuntaba, es la profecía más larga que aparece en las Sagradas Escrituras, y apuntaba el momento cuando Cristo habría de ser bautizado, cuando Cristo habría de morir. También le hablaba a Daniel que su pueblo habría de salir de la esclavitud, etc. Bueno, pero leamos esto. 2300 días de tardes y mañanas. ¿Qué significa eso? Leamos Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea que un día profético, ahí vemos, un día profético significa un año literal nuestro. O sea, que ahora entendemos, la profecía duraría 2300 años, nada menos que eso. De manera que, y este es uno de los textos que aclara, ¿verdad? Podríamos nombrar muchos. De manera que cuando hablamos de la profecía, 2300 días proféticos equivalen a 2300 años. Ahora el Señor comienza a subdividir esta gran profecía. Leamos el texto allí de 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Podríamos hablar mucho acerca de esto, lo que dice allí en realidad el ángel le dice a Daniel, ¿verdad? Daniel escucha atento y ahí habla de varias cosas que pasarían. Dice allí 70 semanas están cortadas, o sea, de los 2300 años estaban cortadas 70 semanas proféticas, así que ya veremos enseguidita. Para Israel que tenía que cumplir la misión, una nueva oportunidad, porque Israel había sido rebelde, para que ellos cumpliesen la misión, volverían a su tierra y habrían de cumplir una gran misión, una misión encumbrada, si de veras querían, ¿verdad? Ahora, 70 semanas cortadas para Israel, no olvidemos esto, de los 2300, el Señor separa 70 semanas para que Israel, 70 semanas proféticas, y vamos a analizar, bueno, sacar una simple cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice allí? 70, porque eran 70 semanas, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días, o sea, 70 por 7 es igual a 490 años. 490 años proféticos estarían determinados. Y vamos a leer el pasaje bíblico ahora. Perdón, vamos a ir hacia atrás, leamos ahora allí el versículo 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. O sea, aquí Dios ahora le dice a Daniel una cosa. Daniel, debes entender que Jerusalén, que el pueblo tuyo, Israel, saldrá y va a volver a Jerusalén. Yo voy a influir sobre los reyes y podrán volver, reedificar a Jerusalén, reedificar las murallas, el templo, etcétera, que ahora estaba totalmente abandonado, y así ocurrió. Cuando llegó el momento, Dios obró en forma poderosa, pero la profecía decía inclusive cuándo iba a ser el momento. Y acá habla de que 7 semanas habrían de tardar para ya reconstruir las cosas, ¿verdad? Y entonces vendrían 62 semanas más hasta que el Mesías habría de aparecer. Pero vamos a leer entonces el ministerio de Jesús revelado por amor. ¡Cuán grande es Dios! En el 457 a.C., habría ahora de darse la orden, y el rey Artajerjes, que era un rey pagano, pero Dios dirige la historia humana,
Y Dios influyó en el corazón de ese hombre para que diese el decreto y Israel saliese para reconstruir las murallas. Y habrían de pasar 49 años o 7 semanas, ¿verdad? Y eso estaría reconstruido. Sería el templo donde Cristo habría de realizar su ministerio, en donde Él mismo habría de actuar. Qué esperanza más gloriosa, ¿verdad? Ahora estaba recibiendo el pueblo de Dios, después de tantos años. En el año 27 de la era cristiana, Cristo, conforme a la profecía, decía que ahora sería bautizado. Y así fue. Exactamente, ¿verdad? Pasaron allí los años que decíamos hoy, ¿verdad? Y fue. Y llega hasta el año 34. O sea, las 70 semanas separadas para Israel terminan en el 34, y por supuesto a partir del 34 Israel es rechazado ya definitivamente como nación, no como individuos. Como nación para que realmente, ¿por qué? Porque desgraciadamente se apartaron de Dios, hicieron cosas completamente separadas de Dios. Por lo tanto ahora Israel tuvo que perder ese alto privilegio, ¿verdad? El Cordero de Dios en la hora señalada. Ese Cordero admirable, ¿verdad? Decía allí Juan en el desierto. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cristo era de veras el reino de los cielos. Sin Cristo no hay reino de los cielos, sin Cristo no hay vida eterna, no hay nada. Por lo tanto, Juan predicaba con poder y decía: arrepentíos y convertíos. Y mientras decimos esto, tenemos que pensar en nuestra propia experiencia. ¿Estamos de veras arrepentidos del pecado? ¿Hemos entendido a Jesús como tenemos que comprenderlo? Por eso estamos dando estos temas que son introductorios al tremendo seminario que tendremos. Realmente un seminario maravilloso que es de esperanza para las naciones, como se titula, ¿verdad? Por lo tanto, no olvidemos suscribirnos. Amigos míos, ahora vayamos hasta el texto número 6. Y al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el Jordán. La gente se conmovía. Las multitudes iban en torno al Jordán, que quedaba lejos del templo de Jerusalén. Sin embargo, allí iban atraídos por ese imán del Espíritu de Dios. Y se convertían. Al analizar la profecía, Juan predicaba con claridad, anunciaba con nitidez las profecías de Dios, de tal forma que no había equívocos. Que él les había dicho que realmente el Cordero de Dios ya estaba con ellos, y se arrepentían del pecado para esperar al Redentor del mundo, aquella nación, ¿verdad?, tan privilegiada. Leamos a continuación. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y era lógico, ¿verdad? Juan estaba allí bautizando a la gente, multitudes acudían para reedificar, o sea, renacer de nuevo en las aguas bautismales, porque eso es el bautismo, en bautismo de arrepentimiento del pecado para esperar al Redentor del mundo. Pero aquí que ahora Jesús entendió, la hora de él había llegado. La hora profética, y viene Jesús acercándose. Yo te pregunto, ¿Cristo necesitaba bautizarse? No, pero Él es nuestro ejemplo, y por lo tanto ahora viene y llega hasta las aguas del Jordán. Juan sabe quién es Cristo, nada menos, y él dice: yo no puedo bautizarte, tú tienes que bautizarme a mí, ¿verdad? Ahora Jesús le dice allí, ¿verdad? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La pregunta de Juan, y Cristo le contesta así. Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Juan era obediente, era un profeta obediente de Dios, por supuesto. Y aunque le parecía y no entendía bien todo, simplemente ahora descienden a las aguas bautismales en el río Jordán. Y San Juan Bautista bautiza a Jesús en las aguas allí del Jordán, ¿verdad? Y continuamos leyendo de esta forma. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué cuadro habrá sido aquel? Cuando realmente todo el
Todos miraban y observaban esa escena, escuchaban con atención. Era el Redentor del mundo, era el Cordero de Dios que Juan predicaba todos los días. Y ahora Jesús es bautizado y cuando sube del agua, repentinamente ve en forma de paloma y de luz celestial que desciende el Espíritu Santo sobre él. Juan queda mirando claramente la señal asombrosa de que él era el Hijo de Dios. Allí vemos un cuadro simplemente que ilustra el momento cuando una luz celestial, que era el Espíritu Santo de Dios, descendía sobre él para capacitarlo y realizar la obra que él tenía que realizar en nuestro favor, ¿verdad? Para que podamos ser salvos un día. Él llegó en la hora exacta, no al rumbo, porque las cosas de Dios no son así. Es verdad que hay miles de religiones en la tierra y no enseñan la verdad de Dios. Pero en este seminario no se trata de hacer diferencias. Este seminario es imparcial. Es para que todos podamos entender el lenguaje de Dios. Este mundo necesita fe en medio de una pandemia, en medio de la desgracia de asesinatos diariamente, en medio de tanta violencia y desgracia. El Señor viene en nuestro auxilio. Y al estudiar las profecías nace la fe que tenemos que tener para enfrentar los problemas de un mundo triste en el día de hoy. Cristo ahora aparecería al fin de la semana 69, tal cual decía la profecía, ¿verdad? A la mitad de la semana 70, Cristo habría de morir por nuestras transgresiones. En el año 27 se cumplió ese momento, la semana 69, y Cristo desciende a las aguas bautismales. Tal cual había sido dicho. En la semana 70, ahora Jesús realiza su ministerio. 3 años y medio, a la mitad de la semana, Cristo habría de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y por supuesto, tenemos que entender bien. Allí está la flechita para que entendamos, ¿verdad? En el 27 comienza la última semana de oportunidad para Israel. 3 años y medio duraría el ministerio de Jesús en nuestro favor. Y luego sería llevado allí al Gólgota cruel. Moriría en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando aquellos malvados crucificaron a Jesús, en realidad tendrían que haber entendido lo que estaban haciendo, porque Dios había indicado las cosas con toda nitidez. No hay excusa para el pecado, mi apreciado amigo. No hay excusa para pecar. Dios habla claramente y en la profecía que nadie puede contradecir, que atravesó milenios enteros. Él nos habla con nitidez. También continuó, por supuesto, allí en el año 31, Cristo murió, tal cual vemos allí en la pantalla, ¿verdad? En aquel viernes, terrible viernes, cuando la tierra se estremeció entera, cuando Jesús ahora murió por nuestras transgresiones. Y por supuesto, quedaban 3 años y medio todavía para Israel, que terminan en el año 34 de Cristo. Israel, sin embargo, no se arrepintió. Y muchas veces he pensado en esto. Un día Jesús, y ya antes de ir al extremo sacrificio por nosotros, Cristo miraba a Jerusalén. Esa Jerusalén que él había cuidado, inclusive por el poder de Dios, había sido construida. Por el poder de Dios había sido entregada a Israel. Pero los israelitas no habían cumplido con el plan del cielo. Por eso Cristo lloró con lágrimas incontenibles en ese atardecer, cuando veía allí el templo glorioso y tantas cosas que el Señor había dado. Sin embargo, ellos no harían la voluntad divina. Leamos lo que Cristo hizo en ese momento, leamos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabes, mi apreciado amigo, es importante que hoy entendamos algo muy claro, ¿verdad? Cristo vino por primera vez, y aquí habla de la segunda venida de Cristo. Y dice claramente, no me veréis más. Cristo lloraba. Él deseaba otra cosa para Jerusalén, pero desgraciadamente ellos no lo hicieron. Ahora los invitaba en forma personal a entregarse a Dios y dejar el pecado, como nos invita a nosotros también hoy, a que dejemos toda transgresión, toda doctrina humana, todo lo que los hombres enseñan y que nada tiene que ver muchas veces con la causa de Dios. Todo lo que se aparta del escrito está de la palabra de Dios, no es de Dios. Amigos míos, solo Jesús puede traernos esperanza y gozo en nuestra existencia. De cierto os digo que de ahora
no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos mismos homicidas que lo habían crucificado, habrían de ver a Jesús viniendo, ¿verdad?, en las nubes de los cielos, cuando Él venga por segunda vez. Uno de los discípulos lo habría de entregar. Yo muchas veces he pensado en este cuadro, ¿cómo es posible? La profecía, saben, casi 1000 años antes de los acontecimientos, anunciaba y decía con claridad de que un íntimo de Él sería el que lo habría de entregar. Hasta los detalles estaban escritos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos tener fe, para que nosotros podamos realmente aferrarnos a las promesas divinas. Cristo no es un personaje más de la historia, no es algún gran conquistador de este mundo, amigos míos, desde el punto de vista guerrero. Desgraciadamente eso pensó Israel y se perdió. Cristo es el que nos reconcilió con el Padre. Después que Adán y Eva pecaron y se enterraron en la desgracia, este mundo se manchó, se llenó de miseria y pecado. Pero Cristo vino al mundo para limpiarnos de todo pecado y para también limpiar el santuario celestial para siempre. Esto va a ocurrir pronto, ya veremos eso en las Sagradas Escrituras, amigos míos. Y entonces tendremos un hogar eterno. Porque Dios es amor y nos creó para que vivamos para siempre. Claro, Él no puede salvar al que no quiere. Existe el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Claro, Satanás pecó porque quiso. La divinidad hizo todo lo que podía para liberarlo, pero Él no quiso ser salvo. Y por supuesto se entregó más y más hasta que ahora está perdido en la desgracia, no hay más salvación para Él. Así nos puede pasar a nosotros. Esta corta vida que tenemos, llenémosla del perfume celestial que tiene que ver con nuestra salvación eterna, que tiene que ver con nuestra redención eterna, mis amigos. Cuán grande es poder entender estas cosas, ¿no es verdad? Ahora bien, leamos lo que decía el Salmo 55, versos 12 y 13. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Bueno, Jesús dice claramente algo aquí, pero ¿cuándo lo dijo Jesús? Yo digo Cristo porque Él inspiró la palabra de Dios. 1000 años antes de los acontecimientos, el salmista había escrito con claridad acerca de la profecía mesiánica. No solamente la Biblia había anunciado el lugar donde Cristo nacería, no solamente decía que era una virgen, de la cual Él sería un nacimiento especial, ¿verdad?, causado por el Espíritu de Dios, sino que realmente también decía ahora quién lo habría de entregar, y era en realidad el íntimo de Él. ¿Saben ustedes que Judas Iscariote fue el discípulo más inteligente de todos? Fue el discípulo que más entendía muchas cosas, pero Judas tuvo un problema. Judas realmente tenía un plan para Cristo. Como muchos millones y millones de cristianos hoy, tienen un plan para Jesús. Amigo mío, todo aquel que se aparta de Cristo no es verdadero. Todo aquel que no responde al escrito está de la palabra de Dios no es verdad. Por lo tanto, debemos examinar nuestra vida con los textos bíblicos. Ustedes ven que yo les hago leer todas las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque, amigos míos, yo no soy el que tengo que hablar. Es Cristo, el autor de la vida, el que tiene que enseñarnos y prepararnos para que un día podamos vernos en la patria celestial. Hoy estamos separados por la pandemia, estamos aquí sufriendo en este mundo triste, pero un día el Señor nos promete un mundo eterno. Ahora bien, aquí dice claramente, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Ahora, ¿quién fue entonces? Leamos. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Saben, Judas tenía una sonrisa especial, era diabólica, porque no estaba convertido. Como hay mucha gente que tiene esa sonrisa actualmente, me estoy acordando de una persona en forma particular, que se sonreía días pasados cuando realmente estaba haciendo algo diabólico. Pero no voy a relatar la historia, quizá un día de esto la relate. ¿Saben, amigos? Satanás es terrible. Judas había trazado un plan que lo tenía en su corazón, dentro de él.
Y decía, yo voy a dirigir el poder de Cristo, lo voy a dirigir porque le había visto resucitar a los muertos, había visto sanar al leproso, había visto todas las cosas. Y él decía, no, Cristo tiene que ser realmente ese caudillo de Israel y debe llevarnos a la victoria sobre los romanos. Pero eso no decía la palabra de Dios. Y aunque era uno de los 12, aunque escuchó hasta con lágrimas muchas veces el llamado de Cristo a que se arrepintiera del pecado, sin embargo, por 30 monedas de plata lo vendió vilmente. Judas Iscariote, ¿verdad? Así es, amigos míos. Y lo entregó con un beso, allí en el huerto de Getsemaní, como nosotros conocemos como cristianos. La profecía se estaba cumpliendo con nitidez. Cristo le dijo, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Para que él reflexionara, para que entendiera que realmente todavía Judas podría haber vuelto atrás, pero ya había ido demasiado lejos en su vida espiritual y estaba lejos del Todopoderoso, ¿verdad? En Daniel 9:26 la profecía decía lo siguiente. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desgraciadamente Israel había rechazado al autor de la vida. Por lo tanto, la profecía ya se anticipaba a los hechos para que cuando los que vivieran y fuesen sinceros allí pudiesen convertirse a pesar de la apostasía. Así pasa con nosotros hoy, en medio de un mundo apóstata. Nuestra fe nacerá si nos aferramos de las Escrituras y si nos aferramos poderosamente de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Yo no les digo síganme a mí, o vayan a un sacerdote, o vayan a un pastor, o vayan por acá. No. Lo que estamos haciendo en este seminario es enseñar lo que Dios dice, lo que Dios de veras quiere de nuestra vida. Por eso dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Acuérdense que esto fue escrito 7 siglos antes de los acontecimientos. Ese pueblo que habría de venir, ¿verdad? Fue Roma. Y Roma destruyó el templo en el año 70 de la era cristiana. Y se cumplió la profecía que con claridad decía estas cosas, como vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Jerusalén fue arrasada. Ayer decíamos algo acerca de esto. Aniquilada, a pesar de que el general Tito rogaba a los soldados que no la destruyeran de esa manera, que no la incendiaran el templo. Sin embargo, como ya sabemos, el oro se derritió, el oro que era simbólico de la santidad, que estaba puesto allí en el templo por un símbolo especial que Dios había indicado, se escurrió dentro de los cimientos y arado fue el templo cuando los romanos sacaron, ¿verdad?, el oro que allí estaba. Ahora, amigos míos, las promesas de Jesús son para la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal fracasó. La Jerusalén terrenal no quiso hacer la voluntad de Dios. La Jerusalén de este mundo fue desechada por Dios. Y yo digo esto con énfasis hoy, porque hay quienes dicen, no, Jerusalén será reedificada. Y algunos en el nombre de Cristo y con la Biblia debajo del brazo, creen que realmente la Jerusalén que está actualmente es la Jerusalén que va a ser reedificada. No, la Biblia no dice esto. La Biblia habla de otra cosa, habla de la Jerusalén celestial. Juan, estando en Patmos, San Juan, ¿verdad?, estando en Patmos en el cautiverio, el Señor le mostró, cuando ya estaba en los cielos, Él le mostró en visión esa Jerusalén. Leamos en la palabra de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo sé que tenemos mucho, que hoy vimos un montón de cosas nuevas. Pero saben que ya le vamos a anunciar en estos días algo muy grande. Algo que tiene que ver con el repaso y con una lección que van a recibir. Por eso hay que inscribirse, no olviden esto. De suscribirse, por supuesto, y de inscribirse adecuadamente para que puedan recibir todo material en forma totalmente gratuita, porque otros están auspiciando este seminario. Yo felicito realmente y agradezco de todo corazón a aquellos hombres cristianos, hombres y mujeres cristianos que aman al Señor y entienden que ha llegado la hora que hay que anunciar el Evangelio como nunca antes en la historia. Sí, ha llegado esta hora. Estamos viviendo en la hora cuando Cristo va a regresar por segunda vez.
Yo hoy no puedo ir, inclusive esta pandemia es señal de estas cosas, pero no es el tema de hoy, no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Sin leer los textos en la palabra de Dios. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué dice allí? La nueva Jerusalén, no la vieja. La vieja no, fue arrasada y aniquilada. Los hombres la quisieron, la reconstruyeron, una cantidad de cosas, pero ustedes saben, allí no hay paz, hay guerra casi constante. Esto debe hacernos pensar. También la palabra de Dios anunciaba eso. Hasta en nuestros días se está cumpliendo la profecía con toda nitidez. Amigos míos, Cristo mismo ha preparado una ciudad con fundamentos de oro. Cristo mismo ha preparado una patria. Esa Jerusalén celestial la vamos a ver y será la capital del nuevo mundo. El mundo eterno que Dios va a crear cuando Él haga nuevas todas las cosas. Qué día grande será ese, ¿verdad? Por eso, amigos míos, saben, en la pantalla dice, de la mano, Señor. Es una petición. No queremos pedir al Señor hoy que de veras Él nos tome de la mano en este mundo pecaminoso y nos ayude para que podamos triunfar sobre el pecado y nos ayude a tener la esperanza real, absolutamente real, de la vida eterna y poder gozarnos para siempre. Amigo mío y hermano en Cristo Jesús, porque así trató Jesús a sus discípulos. Entendamos que Dios nos creó para que vivamos para siempre. Se nos habla aquí de una vida eterna, no una vida pasajera como que es esta vida, ¿verdad? Y eso es un tema extremadamente alto que lo vamos a ver también en este seminario. Escuchemos este cántico maravilloso. De la mano, Señor, tómame y guía mi embarcación. De la mano, Señor, ayúdame a pasar por el turbión de esta existencia, que es corta. La vida se termina pronto, amigos míos. Y creo que el dolor que hay, estaba escuchando hace un ratito atrás, como China, que es un imperio realmente, está cerrando sus puertas por todos lados porque la enfermedad comenzó a ser tan atroz que va a aniquilar todo nuevamente. Esa cepa delta, ¿verdad?, que ya conocemos, amigo mío. Hay muerte, hay tristeza. ¿Cuántos millones están llorando a un ser amado que perdieron y que no lo pueden ver más? Por eso, de la mano, Señor, lleva mi embarcación. De la mano, Señor, tómame, porque yo no, tómame de la mano. Yo no tengo esperanza sin ti. Es imposible. Una nueva esperanza y un nuevo gozo debe crecer en tu vida y en mi vida. Solamente así
podemos ser felices en esta corta vida que tenemos, porque el Señor nos hizo a pesar de la angustia de esta vida, porque es el resultado del pecado, pero nos creó igual, porque Él quiere que vivamos para siempre en la eternidad, en un mundo real, no imaginario, en un mundo perfecto. Y la Jerusalén celestial será la capital de ese mundo perfecto, como hoy estudiamos y comenzamos a ver en esa gran profecía. Por supuesto que es grande, amigo mío. Vamos a pedir al Señor que Él nos guíe de la mano, ¿no les parece? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu amor insondable. Gracias porque tú nos amas mucho. Y a pesar de nuestras luchas y perplejidades, a pesar de la muerte, el dolor, a pesar de tanta injusticia en esta tierra, podamos mirar más allá, Señor, de este mundo, mirar hacia el cielo y entender que tú pronto vendrás para darnos un hogar nuevo. Ayúdanos a ser habitantes de la Jerusalén celestial. Gracias, querido Señor, por esa salvación tan grande, porque viniste a este mundo, porque hoy te hemos visto en la profecía y podemos entender quién eres. Señor, tú estás ahora en el santuario celestial. La gracia está terminando, ya vamos a estudiar estas cosas. Por eso el mundo está de esta manera. Bendice a mis amigos, dales consuelo, dales esperanza, ayúdales en sus problemas y vicisitudes. Y juntos, prepáranos para la eternidad. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Mañana tendremos un tema maravilloso. Recordemos que es a las 8 p.m. también, ¿verdad? Allí está. Y el tema va a ser dramático conflicto. Un tema que no vamos a olvidar así nomás. Y ahora prestemos atención. Suscríbete. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque de lo contrario no podremos nosotros saber para enviarles el material. Eso es todo. ¿Verdad? Suscríbete, fortalécete en Cristo, ¿no es verdad que nos estamos fortaleciendo en el Señor? Invita a tus amigos y familiares de tu casa, de tu hogar. Puedes hacer una tarea que tiene que ver con la vida eterna, de consecuencias eternas, simplemente mandando los links y los, yo digo volantes electrónicos, ¿verdad? Que son para que así realmente ellos también puedan conocer a Cristo muy de cerca como nosotros. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, es mi sincera oración y deseo. Hasta mañana.